Buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan a nuestra plática número 5 de este 2022, que hemos denominado Derechos violentados en los momentos de detención. En esta ocasión nos acompaña el maestro Guillermo Con Espinosa, quien es secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, maestro Guillermo. Así también nos acompaña el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas. Bienvenido, presidente, y le pido sea tan amable de dar el mensaje de bienvenida a esta actividad. ¿Cómo no? Muy buenos días a todas y todos. Saludo en primer lugar y agradezco la presencia del maestro Guillermo Con Espinosa, secretario de Estudio y Cuenta de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, maestro, por sumarse a nuestras pláticas de formación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Saludo también a quienes se unen y les doy la bienvenida a esta conferencia a través de las plataformas virtuales. Les invito a que aprovechemos esta oportunidad de reflexionar, de entablar el diálogo con nuestro ponente y entre nosotros también, que con ello hagamos crecer las redes de colaboración que promueven y defienden los derechos humanos. Este año, desde el inicio, hemos reflexionado hasta ahora sobre el debido proceso y hoy el maestro Con Espinosa nos hablará de los derechos que son violentados en el momento de la detención. Quisiera hacer alguna consideración muy breve relacionada con los derechos humanos, dado que el acto de detención, pues en el mismo acto de detención hay derechos fundamentales expuestos, ¿sí? Como es el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la presunción de inocencia, en especial, ¿sí? Con el sistema judicial adversarial oral, se ubica a la detención como el primer evento que se toma en cuenta en la audiencia inicial y cobra mayor importancia porque, de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la detención de personas lleva intrínseca la posibilidad de violentar varios derechos, como ya mencioné, que afectan la vida de quienes son detenidos por causa de investigación judicial. Sí, la detención como medida cautelar pues consiste en la privación temporal de la libertad, ¿sí? Con la finalidad de presentar, de poner a disposición ante el juez a la persona detenida. Pero desde el enfoque de los derechos humanos nos interesa que la detención no nos ocupa, que la detención sea legal, es decir, conforme a la norma, que el servidor público en el ejercicio de funciones no se exceda en la aplicación de la fuerza pública ni actúe más allá de sus atribuciones. Por eso la importancia de la capacitación a los cuerpos policíacos, especialmente en los municipios. Ahí su propia temporalidad, es decir, los municipios de 3 años, limita la profesionalización de las policías. Les comparto que más del 50% de las quejas que este organismo recibe en respecto a los cuerpos de seguridad son por detenciones arbitrarias. Prácticamente todas las semanas tenemos quejas por detenciones arbitrarias. Entonces, en Chiapas, junto con las autoridades, hemos emprendido un programa de capacitación a las fuerzas policiales. Ello pues, nos permitirá mejorar
acelerar y profundizar la formación en los niveles de mando y en los espacios en que se originan esas detenciones arbitrarias y muchas veces actos de corrupción, ¿no? Me pregunto si alguna vez nos hemos puesto a pensar que todos podríamos estar sujetos a una detención ilegal. Es una posibilidad que estremece, es real. Es necesario que el ejecutor de la detención entienda perfectamente en qué consiste la flagrancia o la presunción de flagrancia, ¿sí? Debe estar consciente la autoridad en el momento de hacer la detención, debe estar consciente de que tiene enfrente no a la persona que tiene enfrente, ¿sí? Pues no ha sido juzgado y por lo tanto debe presumir su inocencia. Y sinceramente es difícil que la policía o el policía piense que está deteniendo a un inocente, ¿sí? De ahí la importancia del tema que abordará el maestro con hoy, ¿sí? Y ya no me voy a alargar más porque creo que es un tema muy importante que una vez que lo escuchemos, pues haremos nuestros comentarios. Yo le dejo pues, el espacio a la maestra Elena para que nos haga favor de hacer la presentación de nuestro conferencista y pensemos en eso, en que si la autoridad, la policía, cuando está haciendo la detención, ¿ustedes creen que piensa que está deteniendo a un inocente? ¿Sí? No ha sido juzgado, ¿sí? Y ahí la presunción de inocencia. Entonces yo les agradezco mucho, especialmente al maestro Con, que nos hace favor de compartir el día de hoy, y dejo la palabra a la maestra Elena. Muchas gracias, presidente. Pues para continuar nuestra actividad me voy a permitir compartir con todas y todos ustedes parte de la formación de nuestro invitado de esta mañana. Guillermo Con Espinosa es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Anáhuac, México Sur, y cuenta con un Master of Law en Justicia Criminal por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Ha sido profesor invitado en diversas universidades y ha impartido una multiplicidad de cursos y capacitaciones en diversas instituciones de seguridad y procuración de justicia en el país, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Universidad de la Policía de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como secretario de Estudio Cuenta, adscrito a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, maestro Guillermo, le escuchamos. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un honor estar aquí esta mañana con ustedes, platicando de un tema efectivamente particularmente apasionante, interesante e importante en nuestra sociedad. He tenido la oportunidad muchas veces de dar pláticas y conferencias en este tema, particularmente con precisamente las personas encargadas de llevar a cabo estas detenciones, policías, ministerios públicos, y sobre todo tomando en cuenta lo difícil que luego llega a ser con los medios de comunicación, que un determinado presunto delincuente es dejado en libertad por errores del procedimiento. Se vuelven debates muy acalorados sobre hasta dónde llega el poder de la policía y cuál es el justo equilibrio para lograr detenciones en un sistema sano de justicia penal. Me voy a permitir compartirles una presentación de PowerPoint como apoyo para irles expresando mis ideas. Primero que nada, como una cuestión previa, y creo que es importante destacarlo, dado que, como ustedes saben, hoy en día el derecho internacional, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos, juega un papel fundamental en cómo interpretamos los derechos humanos y cómo los aplicamos en la realidad. Los estándares de la Corte Interamericana, alrededor del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
básicamente establecen dos requisitos, ¿no? La Corte ha interpretado que, por un lado, la detención se tiene que ajustar a las reglas que establezcan las constituciones o las leyes de cada uno de los estados. Esto se entiende como un principio de legalidad. Básicamente, los policías deben detener a las personas conforme a las reglas que establezcan los propios estados. Pero además se ha establecido un principio que dice que las detenciones no pueden ser arbitrarias. Lo que dice la Corte Interamericana es, aunque una detención sea formalmente legal, si se viola de alguna manera otros derechos fundamentales, como podría ser el de la integridad personal, o resulta una detención abiertamente arbitraria o desproporcionada, la Corte Interamericana consideraría ese tipo de detenciones contrarias a la convención, ¿no? Entonces, este es el parámetro del cual partimos y a partir del cual podemos entrar nosotros a estudiar cuál es el parámetro en nuestro país, ¿no? En qué supuestos un policía puede detener a una persona en nuestro país. En nuestro país, la regla general, como ustedes seguro saben, y así debe funcionar en la mayoría de los países del mundo, es que las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión, una orden emitida por un juez. Es decir, hay un control previo en el que un fiscal, un ministerio público, acude ante un juez, le presenta un cúmulo de evidencias para demostrar que existe una probabilidad razonable de que esta persona esté involucrada en la comisión de un delito y por tanto se tiene que abrir un juicio, y entonces el juez toma una decisión fundada y motivada de ordenar detener a esa persona, de aprehenderla. Esa tiene que ser la regla general. Ese tiene que ser el principio del cual partimos para detener a una persona. Ahora, lo cierto es que en la realidad existen casos en los que no siempre puede ser así, ¿no? No siempre podemos acudir ante un juez. Hay supuestos de urgencia, de necesidad, en los cuales no es posible tener esta orden del juez, y por tanto, la propia Constitución nos reconoce supuestos en los cuales la autoridad puede detener a una persona sin necesidad de tener esa orden judicial previa. En nuestro caso, las excepciones más comunes, y son las que vamos a tratar el día de hoy, son las detenciones en flagrancia y el caso urgente. Hay otras, hay supuestos como el arraigo o las detenciones previas por extradición, pero esos son supuestos que no vamos a tratar hoy, son supuestos más complejos. Hoy nos quedaríamos en lo que son las dos excepciones más comunes de los que habla el 16 constitucional, que son las detenciones en flagrancia y en caso urgente. Lo primero que quiero hacer notar de nuestro sistema es que es un sistema particularmente exigente en cuanto a detenciones. Si nosotros desde un punto de vista del derecho comparado volteamos a ver el derecho anglosajón, por ejemplo, en el derecho anglosajón existe esta misma regla general de que toda detención de una persona tiene que ir precedida por una orden judicial, pero ellos prevén no un supuesto de flagrancia, sino un supuesto que ellos llaman causa probable, probable cause. Este supuesto funciona de tal manera en el que un policía, si tiene todos los elementos para formar esta sospecha razonable, esta causa probable de que la persona está cometiendo un delito o lo acaba de cometer o cometió un delito, bajo su más estricta responsabilidad y bajo el mismo estándar probatorio por el cual un juez emitiría una orden, sería que un policía podría, en efecto, detener a una persona sin orden judicial, ponerla de inmediato a disposición del juez y que el juez revise la legalidad de esa detención bajo ese estándar probatorio. Es un supuesto mucho más amplio que el que nos da nuestra Constitución, como vamos a ver hoy. Nuestra Constitución habla de un supuesto de flagrancia. Como les adelantaba, tanto la flagrancia como el caso urgente funcionan de tal manera que no existe este control judicial previo, sino que es posterior. Y va a ser labor de los jueces determinar si la detención efectivamente cumplió con los requisitos o no los cumplió.
Dice nuestra Constitución, dice, el artículo 16, párrafo quinto, dice, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y esta con prontitud a la del Ministerio Público. De aquí también se desprende otro derecho que no hablaremos hoy, que es la puesta a disposición sin demora ante el Ministerio Público, un derecho respecto al que existe amplia jurisprudencia de la Suprema Corte, pero nos vamos a concentrar en esta primera parte. En el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Son los dos supuestos en los que se puede actualizar la flagrancia. Entonces, como podemos ver, es un supuesto mucho más acotado de lo que les platicaba en otras jurisdicciones. La flagrancia es algo que tiene que darse en hay un elemento temporal muy importante que es en el momento en que se esté cometiendo un delito o inmediatamente después. Y ahora vamos a ver qué significan estas palabras, ¿no? En el primero de los supuestos, para que sea válida constitucionalmente una detención, es que aquí en el supuesto de flagrancia hablamos de cualquier persona, incluso un civil puede detener a una persona bajo estos supuestos, es que observe directamente al autor del delito cometer la acción materia de investigación en ese preciso instante, es decir, durante el iter criminis, ¿no? Durante la realización del delito. Y el segundo supuesto es que se persiga al autor del delito que se acaba de cometer y existan elementos objetivos que hagan posible identificarlo y corroborar que en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo el delito. Otra vez, podemos ver claramente un elemento temporal, ¿no? Este segundo supuesto es el más complejo, lo vamos a ver a detalle un poquito más adelante, pero el primero es muy sencillo. La persona tiene que ver directamente cómo se está cometiendo el delito para formular la detención. Esto significa que una flagrancia no puede ser, conforme a nuestro sistema, una detención que se haga por una simple sospecha o con la intención de investigar. Un policía no puede detener a una persona, y parece muy obvio, pero es importante decirlo, por ejemplo, una cuestión racial o prejuicios de muchos tipos que se dan en la realidad, ¿no? Yo no puedo detener a una persona porque se veía sospechosa, porque caminaba sospechoso, porque su piel es de un determinado tono, porque hay una serie de factores que muchas veces he visto muchísimos casos en los que policías afirman es que tenía una actitud sospechosa y entonces lo detuve, ¿no? Por ejemplo, hubo lo pueden buscar, se la amparo en revisión 648, diagonal 2013, en el que una persona, el supuesto era, había una persona y empieza a gritar, aguas, ya cayó la policía, y por esa razón los policías detienen a esa persona bajo el supuesto de flagrancia. La Corte dice en ese caso, esto es una mera sospecha. El policía no fue capaz de, con sus sentidos, ver que la persona estuviera cometiendo algún delito en específico. Simplemente tenía una actitud sospechosa o nerviosa y eso no autoriza el supuesto de flagrancia. Solamente en el primero de los casos que se vea directamente la comisión del delito, ¿no? Esto, como les digo, pues puede dar lugar a mucho debate, pero lo cierto es que pues eso es lo que mandata nuestra Constitución, ¿no? Ahora, es importante hacer varias distinciones cuando hablamos de flagrancia. Cuando un juez analiza un supuesto de flagrancia, tiene que analizar dos cuestiones. La primera es verificar si la persona detenida efectivamente se encontraba en un supuesto de flagrancia, conforme a lo que hemos observado, y además debe examinar la manera en que se descubre o conoce la comisión del delito flagrante. Esto
¿Qué quiere decir? Vamos a ver ahora la doctrina de la Corte en lo que se le ha llamado los controles preventivos provisionales, ¿no? Si, por ejemplo, lo que les decía, una persona no puede ser detenida por una mera sospecha. Vamos a suponer, el policía afirma que un determinado sujeto estaba con una actitud sospechosa en un determinado parque, por ejemplo, y el policía procede a hacer la detención. Después de hacer la detención, realiza un registro y con el registro encuentra droga, ¿no? Por decir algo. Y entonces, con eso el policía pretende sostener que se actualizó la flagrancia porque se le encontró droga a esta persona, ¿no? Estaba en posesión en ese momento de una sustancia ilícita. Aquí los jueces van a analizar estos dos niveles, y estos dos niveles se dan necesariamente de manera concatenada. Entonces, si la manera en que el policía descubrió o conoció el delito flagrante, es decir, la posesión de narcóticos, es en ese caso observaríamos que lo hizo de manera ilegal, porque en realidad, en un principio el policía no tenía razones para haber hecho esa revisión a la persona, y entonces esa detención se torna ilegal, a pesar de que efectivamente posteriormente se descubrió la comisión de un delito flagrante. ¿Por qué es esto? Porque, como les decía, las detenciones no se pueden llevar a cabo para investigar. Las detenciones no se pueden llevar a cabo bajo prejuicios o bajo ideas vagas de que la persona esté actuando de manera nerviosa. Se tiene que ver a la persona cometer el delito. O, si hay un control preventivo provisional, se tienen que cumplir los requisitos, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, en todos estos supuestos, un juez lo que debería hacer es declarar ilegal la detención. Ahora, también hay que distinguir, otra distinción importante es el concepto de flagrancia y la evidencia de flagrancia per se, ¿no? Y esta es una distinción que puede ser un poquito complicada, entonces, si de alguna manera no queda clara, podemos en el espacio de preguntas desarrollar este tema. Pero voy a tratar de ser lo más claro posible. Es importante, y así lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte, que distingamos entre que una persona se encuentra efectivamente en flagrancia y que el policía tenga razones objetivas para pensar que una persona está cometiendo un delito en ese momento. El ejemplo más claro que siempre se me ocurre para mostrar esto es, vamos a suponer que a partir de una revisión completamente legal, un policía encuentra en una persona, o una persona va, por ejemplo, caminando por la calle con unos bloques de plástico con un polvo blanco, ¿no? Los paquetes de plástico tienen las características propias que normalmente tienen los paquetes de cocaína. Entonces, en ese momento el policía realiza una detención en flagrancia por posesión de cocaína. Y vamos a suponer que posteriormente, ya ante el Ministerio Público, se lleva a cabo un peritaje sobre ese polvo blanco y resulta que no era cocaína, era polvo de gis. Aquí lo que sucede es que la detención no es ilegal, a pesar de que efectivamente no existió como tal un delito y la persona va a terminar en libertad. La detención como tal no puede ser considerada ilegal porque en ese momento el policía tenía todas las razones objetivas para pensar que en ese momento se estaba cometiendo un delito. Entonces, por eso la Corte suele distinguir entre la flagrancia per se y la evidencia de flagrancia, ¿no? ¿Cuándo va a haber flagrancia? Cuando el policía tenga todas las razones objetivas en las cuales cualquiera de nosotros puede pensar que se está cometiendo un delito. Si posteriormente, en juicio ante el Ministerio Público, lo que sea, se demuestra que eso en realidad no fue así, por X o Y razones, la detención no sería per se ilegal,
Obviamente no existe delito, la persona se va a la calle, pero la detención no es per se ilegal. Por eso estas dos distinciones son muy importantes, ¿no? Entonces, primero, examinar si existe flagrancia en contraposición a cómo se descubre la flagrancia, ¿no? La flagrancia no puede ser utilizada para investigar, la flagrancia tiene que ver. Además, distinguir entre la evidencia de flagrancia y la existencia de flagrancia per se, ¿no? Si existe evidencia de flagrancia, aunque después esa evidencia se caiga, la detención va a ser legal. Entiendo que son distinciones que parecen un poquito apretadas o difíciles, pero en todo caso podemos desarrollar en la parte de preguntas un poquito más de casos para ejemplificar estas distinciones. Vamos a pasar al segundo supuesto, ¿no? Ya hablamos cuando la persona, cuando el policía o la persona que realiza la detención ve directamente a la persona realizar el delito. Ahora, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos permiten un segundo supuesto, que es, como veíamos, que sea inmediatamente después de haberse cometido el delito. De acuerdo con la Corte, este supuesto se actualiza cuando el indiciado es perseguido físicamente después de haber cometido o participado en la perpetración de la acción delictiva. Hay un elemento temporal importantísimo. No puede ser una persona cometió un delito de robo el martes y el miércoles realizar la detención por ese delito de robo. Automáticamente se rompe la persecución y como se rompe la persecución, se rompe el supuesto de flagrancia. Lo que se requiere en estos casos es que inmediatamente después de la comisión del delito, ya sea porque el oficial o la persona presenció los hechos e inició una persecución inmediata, o como reconoce el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que una de las víctimas o testigos dé aviso a la policía y en ese momento se inicie una persecución que termine con la detención de la persona, en esos dos supuestos es posible detener y que sea considerada una detención legal conforme a los supuestos de flagrancia. En estos supuestos, como decíamos, hay varios ejemplos. Uno de los ejemplos creo que más interesantes y que más podemos utilizar como sociedad, particularmente las autoridades encargadas de estos, son las detenciones de este tipo a partir de elementos tecnológicos, ¿no? La Corte ha validado la persecución y las detenciones en flagrancia a partir del uso de medios tecnológicos. Por ejemplo, en la Ciudad de México contamos con un sistema de videovigilancia en diferentes avenidas de la ciudad, ¿no? Entonces, ha habido casos en los cuales se ejecuta un determinado delito, un robo, por ejemplo, y mediante el uso de estas videocámaras es posible que las autoridades vean directamente la comisión del delito y a partir del sistema de cámaras ir monitoreando el curso que tomaron las personas que cometieron este delito, ir notificando a los oficiales encargados de la persecución sobre su localización hasta lograr su detención. En estos casos, efectivamente, la Corte considera que existe esta vinculatoriedad de tiempo de la persecución en la cual puede realizarse esta detención. Otra vez, lo que importa es que exista esta persecución constante. Hay un caso que vio la Corte, por ejemplo, de un robo de un camión de pollos, no recuerdo en qué estado era, pero este camión tenía un sistema de rastreo satelital, se realiza el robo un día, y es hasta el día siguiente
que inician con el rastreo satelital del camión, lo encuentran en un determinado lugar y detienen a personas que estaban como alrededor de ese lugar. Ahí se rompió la cadena de persecución. Ahí ya no tenemos nosotros ninguna certeza de que esas personas que pueden, por múltiples razones, estar alrededor del vehículo, necesariamente estar vinculadas con el robo del vehículo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta inmediatez en la persecución en este segundo supuesto. Y particularmente en este segundo supuesto, cobra mucha relevancia los elementos objetivos, ¿no? Cuando un policía no ve directamente la comisión del delito, sino que es a través de la víctima o del testigo que recibe información sobre las características de la persona que va a ser sujeta a persecución, es importante que tenga elementos muy claros y muy específicos sobre la persona para poder realizar la persecución y la detención, ¿no? Innumerables casos en los que solamente se dice, pues es que tiene una chamarra roja, ¿no? Y pues, puede haber 5 personas en los alrededores con una chamarra roja, no es un elemento suficiente objetivo para realizar esa detención si no se ve directamente como la detención, ¿no? Entonces, las dos cosas. Uno, elementos objetivos de peso para poder identificar a la persona que cometió el delito que se acaba de cometer inmediatamente después y realizar esa persecución de manera continua desde la comisión del delito hasta lograr la detención del sujeto. Si estos requisitos no se cumplen, no puede haber detención en flagrancia, la detención va a ser ilegal. ¿Qué sucede cuando un juez determina que una detención es ilegal? Ya sea porque no se dio ninguno de estos supuestos de flagrancia que hemos estado platicando, conforme al debido proceso, que es la línea central de este ciclo de conferencias, la Corte ha establecido que si una detención no se da bajo el respeto irrestricto del sistema constitucional y convencional, esta será considerada arbitraria y, por tanto, si se da en una audiencia de control de la detención en el nuevo sistema de justicia penal, el juez va a estar obligado a liberar a la persona con independencia de que posteriormente se pudiera dictar otra orden de aprehensión o dar algún otro supuesto, pero en principio la detención es ilegal, la persona merece directamente o de manera indirecta, porque la teoría del árbol, la manzana del árbol envenenado, que seguramente han escuchado, de esa detención ilegal, ¿no? Entonces, esta regla suele ser la que en medios o entre la sociedad civil, que muchas veces no logramos como explicar con la suficiente claridad cuál es la justificación de esta regla, la que suele ser muy criticada porque se afirma que permite que los delincuentes terminen en las calles, ¿no? ¿Cuál es la justificación de excluir el material probatorio? Puede tener múltiples justificaciones. De entrada, nuestra Constitución nos lo prohíbe. La Constitución, en el artículo 20, nos dice expresamente que nosotros no podemos, como jueces, utilizar, o los jueces no pueden utilizar evidencia obtenida mediante violación a derechos fundamentales para condenar a una persona. Además, existen finalidades profilácticas, evitar que los policías, mediante violaciones a derechos humanos, realicen actos de investigación y establezcan la culpabilidad de una persona, ¿no? La Corte ha sido muy tajante en ese aspecto, y entonces cuando existe una detención ilegal, además de otro tipo de violaciones a derechos humanos, que pueden, como muy bien decía el presidente, impactar a través de una detención ilegal, se excluyen todos estos medios de prueba. Hemos tenido casos, por ejemplo, detenciones
de alto impacto en materia de narcotráfico, en los que pues, la detención claramente es ilegal, y pues toda la supuesta, por ejemplo, droga, armas, etcétera, que afirman los elementos de seguridad fueron encontrados con estas personas, son automáticamente excluidos del material probatorio. Entonces, con más razón, estas personas ya ni siquiera van a enfrentar un proceso penal, ¿no? Entonces, esto para hacer patente la relevancia de que las autoridades ejecuten correctamente sus detenciones, porque las consecuencias dentro de un proceso penal, precisamente porque no podemos permitir violaciones graves a derechos humanos, son tajantes. Vamos a hablar un poquito de una cuestión que sucede previo a la flagrancia, ¿no? Platicábamos que una persona no puede ser detenida bajo el supuesto de flagrancia con el objeto de investigar, pero para temperar un poco esta regla, que esto sí ha generado muchos problemas al momento de las investigaciones, la Corte ha desarrollado un estándar que le llama el control preventivo provisional. Esto básicamente es algo inspirado en el derecho norteamericano, en lo que se llama las revisiones Terry, de un caso que se llama Terry v. Ohio de la Suprema Corte de Estados Unidos, en los cuales se permite a los oficiales realizar ciertas labores de investigación ante determinados supuestos. Y esto se va dando en diferentes grados. Y estos diferentes grados de intervención en la libertad de la persona para investigar pueden o no tener como consecuencia una detención en flagrancia. A ver, cuando nosotros, de acuerdo con lo que establece la Corte dice que los controles preventivos pueden servir para prevenir posibles delitos, salvaguardar la integridad o la vida de los agentes de policía y corroborar la identidad de alguna persona con base en información de delitos previamente denunciados, ¿no? Entonces, para que se actualice un posible control preventivo provisional, es necesario que se actualice lo que la Corte llama una sospecha razonable de que se está cometiendo un delito y no una simple sospecha, ¿no? Una simple sospecha es aquella que deriva de un criterio subjetivo, como puede ser la apariencia del sujeto o la creencia de que es un delincuente, y en estos casos no sería válido practicar ningún tipo de revisión, ¿no? Por vestimenta, apariencia, color de piel, aparente pertenencia étnica, religiosa, etc. En estos supuestos no se puede iniciar un control preventivo provisional. Conforme a lo que ha dicho la Corte, existen 3 niveles de contacto, que en realidad, para efectos de una mejor explicación, yo personalmente siempre los he explicado como si fueran 2, porque en realidad el tercer nivel ya se configura como la detención en sentido estricto, ¿no? Entonces, cuando un policía está en un determinado contexto, puede existir un primer acercamiento que significa simplemente que el policía se acerca a una persona para efectos de investigación, identificación, prevención del delito. Este primer contacto en realidad no tiene ningún efecto en la libertad deambulatoria de la persona. Por tanto, el policía no requiere ninguna justificación especialmente fuerte para acercarse a una persona. Por simples labores de seguridad pública, en un parque, por ejemplo, un policía puede acercarse a una persona y decirle, oiga, ¿todo bien? Acercarse y ver si por afuera ven las ropas algún elemento sospechoso, sin que exista algún contacto físico, sin que exista una obligación de la persona de quedarse ahí en ese momento. Es simplemente un contacto verbal entre el policía y la persona a ser investigada para verificar que no exista algún elemento extraño. Ahora, si a partir de este primer contacto que puede darse en una persona caminando en la calle o una persona, por ejemplo, en un vehículo, a partir de que se vieran elementos a partir de los cuales se pudiera generar una sospecha razonable de que algo no está bien, de que se está cometiendo un delito, de que la integridad del policía está en peligro, por ejemplo, no sé,
que entre las ropas de la persona hay un bulto que tiene toda la forma de parecer una pistola, por ejemplo, ¿no? O hay un olor extraño que da a entender que se trata de cierto tipo de drogas. O hay una actitud evasiva, violenta del sujeto. En todos estos casos, la Corte ha dicho, bueno, puede haber un segundo nivel. Este segundo nivel no implica una detención propiamente dicha, pero sí implica una posible restricción de la libertad personal. El policía le puede decir a la persona, oiga, espérame, voy a hacer una revisión de sus ropas o de su vehículo. En primer lugar, tiene que solicitar una autorización, y en caso de no tener esa autorización, solamente a partir de una sospecha razonable, y esto será analizado a posteriori por un juez, si esta sospecha se cumplió para realizar la revisión, y si no se cumplió, pues la detención será ilegal. Pero bueno, a partir de este segundo contacto, el policía ya puede realizar una intromisión más fuerte en la libertad personal, en la propiedad, en la libre circulación o en la intimidad de la persona, a fin de salvaguardar la integridad. Y es a partir de esta revisión que un policía puede, por ejemplo, encontrar elementos para que actualicen un supuesto de flagrancia. Como decíamos, la aportación de droga, la aportación de armas, una multiplicidad de ejemplos podríamos pensar en esto, ¿no? Y si este segundo nivel se encuentra debidamente justificado bajo una sospecha razonable, y esto pues es un criterio que la Corte sigue desarrollando, que hay que ver caso por caso, hay que ver cómo la policía explique cuáles son sus razones para determinar que existe una sospecha razonable. Es difícil establecer como reglas estrictas y a rajatabla de en todos estos casos va a existir sospecha razonable, pero poco a poco se ha ido como desarrollando esta idea, y de esta revisión pueden derivarse elementos que ya autoricen a una flagrancia en sentido estricto y por tanto a una detención de la persona, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre los controles preventivos provisionales, en los cuales sí se permite, bajo una sospecha razonable, investigar a una persona, entre sus ropas o sus pertenencias, y limitar de alguna manera su libertad personal, y la flagrancia, que como dijimos al inicio, bajo ningún concepto se puede detener a una persona para investigarla, ¿no? Entonces, son dos conceptos distintos pero que se complementan. Primero viene esta revisión provisional, y luego, a partir de esta revisión, puede o no, o puede también no, darse un supuesto de flagrancia. Entonces, me adelanté un poquito, pero reiterando, el primer nivel de contacto no requiere una justificación especial, se trata de una simple aproximación de la autoridad con la persona. Entonces, un policía puede perfectamente acercarse a una persona en vía pública, hacerle cierto tipo de preguntas, observar las ropas, observar las circunstancias, y en el entendido que en este primer contacto la persona se puede retirar en cualquier momento. No hay como tal una restricción, no puede haber como tal una restricción a ningún derecho. Si a partir de este análisis de primer nivel, a partir de las preguntas, a partir de la observación de la persona y de sus circunstancias, se obtiene una sospecha razonable, o incluso un ejemplo muy común es que se observe la realización de una infracción administrativa. Por ejemplo, no sería ya necesario este primer nivel si una persona, por ejemplo, se pasa un alto, ¿no? O va a exceso de velocidad. Esta infracción administrativa autoriza al policía a realizar este segundo nivel de análisis, ¿no? Y es en este segundo nivel de análisis donde ya se permite una determinada restricción en cierto grado, respetando siempre la dignidad de la persona, respetando siempre la integridad física y moral de la persona, realizar ciertas intervenciones en determinados derechos, como puede ser la propiedad, la
la libertad personal, etcétera, para efectos de investigar a la persona, ¿no? Espero que se entienda. Y bueno, ya, ¿no? Este segundo nivel, pues, puede darse en diversos grados. Es evidente, no es lo mismo simplemente decirle a una persona que se espere ahí en lo que se observe, o revisarle la mochila, o hacer revisiones corporales más intrusivas. Este segundo nivel se puede dar en diferentes grados, como usted se puede imaginar. Pues bueno, la justificación de los diferentes grados va a depender de qué tanta sospecha, qué tan justificada esté la sospecha razonable del policía, ¿no? Es una herramienta que nos permite, como les decía, atemperar un poco la regla estricta de la flagrancia y permitir a las autoridades que puedan realizar ciertos actos de investigación previos a una detención como tal. Entonces, les platicaba, la sospecha razonable pues es un concepto indeterminado, como muchos conceptos de derecho. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de información, de hechos y de circunstancias con las que contaba en ese momento el policía para suponer que una persona representa un riesgo o estaba cometiendo una conducta ilícita, para entender si este segundo nivel de contacto, este nivel que, como les decía, impacta más en los derechos de la persona, es justificado o no. Y si a partir de eso se genera una detención en flagrancia, pues bueno, si este análisis no fue justificado, pues evidentemente la detención es ilegal, ¿no? Todo está concatenado. Pero, reitero, bajo ningún concepto se puede realizar este control preventivo provisional de segundo grado de intervención en los derechos por simples sospechas del policía, ¿no? El policía tiene que ser muy específico cuando va ante el juez, decir cuáles son los motivos evidentes, razonables, por los cuales decidió hacer esta revisión. Y otra vez, pues, ¿qué consecuencias tiene una revisión carente de razonabilidad? Pues bueno, si derivaron elementos a partir de los cuales se ejecutó la flagrancia, pues la detención va a ser ilegal y, como mencionábamos, pues la persona va a obtener su libertad y todos los medios de prueba que se obtuvieron a través de esa detención van a ser considerados ilegales. Finalmente, ya de manera muy rápida, el segundo supuesto más importante por los cuales se puede realizar una detención de una persona sin una orden judicial previa es el famoso caso urgente. El caso urgente está contenido en el párrafo sexto del artículo 16 y dice: solo en casos urgentes, cuando se trata de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público, y esto es muy importante, podrá bajo su responsabilidad ordenar su detención fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Entonces, la Corte al interpretar este párrafo de la Constitución, es una restricción a la libertad personal porque como tal se está autorizando una detención. El supuesto es el Ministerio Público emite como si fuera juez una orden de aprehensión, entre comillas, una orden de caso urgente, la cual debe ser después verificada por un juez, pero digamos, el Ministerio Público de alguna manera se pone en los zapatos del juez y emite esta orden. Pero esto solamente se puede dar de manera extraordinaria y excepcional y solamente por el Ministerio Público. Ha habido muchísimos supuestos en los cuales policías detienen a una bajo el argumento de que es que existía un riesgo fundado de que se escapara y no podíamos acudir a autoridad judicial, entonces lo detuvimos por caso urgente, ¿no? Esos supuestos no se puede dar. Es una orden emitida previamente por el Ministerio Público para que un policía detenga a esa persona. ¿Qué requisitos nos exige la Constitución y la ley para que haya un supuesto de caso urgente? Que sea un delito grave, que exista riesgo fundado de que el imputado se sustraiga y que por circunstancias no sea posible acudir ante la autoridad judicial. ¿Cuáles son los delitos graves? El artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da dos supuestos de delitos graves.
todos los que tienen prisión preventiva oficiosa, conforme al propio código, que son los que están en el artículo 167, y aquellos que el término medio aritmético, la suma de la pena menor más la pena menor entre 2, sea mayor a 5 años de prisión. Solamente ante la sospecha de estos delitos, ante la posible comisión de estos delitos, puede emitirse una orden de caso urgente. Y que el Ministerio Público, además, de manera fundada y motivada, expresar las razones por las cuales sea objetivo o razonable pensar que el indiciado se va a sustraer de la justicia. Esto tiene un paralelismo muy claro con las medidas cautelares, ¿no? Básicamente el Ministerio Público tiene que hacer como un ejercicio previo, preliminar de medidas cautelares, pues similar al que se hacen las medidas cautelares, para emitir esta orden, ¿no? Ver las circunstancias personales, las posibilidades que tiene monetarias o de otra índole para sustraerse a la justicia, el haber, por ejemplo, tenido un antecedente de querer abandonar la jurisdicción en cuestión, o incluso el país, o cualquier otra razón por las cuales, pero esto tiene que quedar claramente formulado en la orden respectiva. Que por cualquier razón, igual plenamente justificada, no se puede acudir ante una autoridad judicial, ¿no? Por ejemplo, en horarios, fuera de los horarios laborales de los juzgados, en los que no existe guardia, por lugar en donde se va a realizar la detención, pues no existe de manera cercana un jueces penales, o en general, pues la Constitución es amplia en decir, bueno, cualquier otra circunstancia sería, digamos, que esté plenamente justificada, ¿no? Y como les señalaba, esta orden siempre tiene que ser antes de que se lleve a cabo la detención, y no es posible emitirla para validar una detención ilegal, ¿no? Si un policía detiene a una persona de manera ilegal, aunque posteriormente el Ministerio Público emite esta orden del caso urgente, la detención va a ser ilegal con todas las consecuencias que ya hemos platicado. Aquí, de manera muy rápida, les quería mencionar, existen también, seguramente, ¿no?, las han visto en la práctica, estas famosas órdenes de localización o búsqueda que emiten los ministerios públicos. Aquí la Corte se ha pronunciado expresamente y ha dicho, estas órdenes bajo ningún concepto pueden ser consideradas como órdenes a partir de las cuales se pueda detener a una persona. Son simplemente órdenes que puede emitir el Ministerio Público para avisarle a una persona que está siendo objeto de investigación, y que si le conviene, si es su derecho, si voluntariamente quiere acudir al Ministerio Público a declarar alguna circunstancia o a presentar evidencia a su favor, está en todo su derecho. Pero un policía nunca puede utilizar una orden de búsqueda o de localización para detener a una persona. Y esas órdenes de búsqueda y localización no pueden equipararse a las órdenes de caso urgente. Estas órdenes de caso urgente solamente pueden ser aquellas que cumplan con los requisitos que hemos discutido. ¿Qué pasa cuando no se cumple con estos requisitos? De entrada, al igual que sucede, y creo que no lo mencioné con la flagrancia, pues pueden derivar responsabilidades administrativas y penales a los agentes que realicen este tipo de circunstancias. Y además, bueno, se declara la ilegalidad de la detención, se deja a la persona en libertad, y todas las pruebas relacionadas con esta detención van a ser consideradas ilegales, ¿no? Entonces, básicamente es, de manera explicada muy rápida y muy sencilla, nuestro marco constitucional y legal, interpretado a la luz de lo que ha establecido la Suprema Corte, de cómo se debe detener a una persona. Si no se cumplen con estos estándares, en términos generales, va a tener las consecuencias que hemos discutido. Y quedo a su disposición para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias, maestro Guillermo. Efectivamente hay algunas preguntas en el chat. A continuación, le voy a ceder la voz al presidente, el licenciado Juan José, para que nos haga sus comentarios. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, maestra Elena. Pues felicitarle, maestro, por una presentación tan completa y en tan corto tiempo. Yo sé que tiene usted una
cita a las 10:30, me dijeron. Así es que le agradezco que se haya dado el tiempo, le agradezco su generosidad y desde luego estoy seguro que hay muchas dudas por ahí. Yo solo quisiera comentarle o preguntarle algo ahí, ¿qué tan frecuente es o qué tan viable es que la puesta a disposición inmediata, ese tiempo que transcurre entre que la persona es detenida y es presentada al juez, pudiera suplirse o se ha encontrado que buscan a veces suplirlo con un protocolo del minuto a minuto? ¿Qué sucedió del momento de la detención al momento de la presentación? ¿Sí? En algunos casos puede transcurrir mayor tiempo, en otros menor tiempo, pero si existe ese protocolo del minuto a minuto, porque fue necesario llevarlo al médico o X situación, tráfico, en fin, lo que pudieran argumentar quienes lo detuvieron, que estuviera cabalmente documentado. Es frecuente esto, es viable, ¿sí? Sí, podemos contemplarlo como un elemento que ayude para no violentar los derechos a la persona detenida, ¿no? Es un comentario que me viene a la mente, pero bueno, yo sé que hay otras preguntas y no quisiera yo quitarle la oportunidad a otras personas. Mejor lo dejo así. Nada más le pido a la maestra Elena que le hagamos llegar físicamente nuestro reconocimiento al maestro Con. Estamos muy agradecidos. Le haremos llegar por mensajería el reconocimiento de todos quienes participamos hoy. Y le reitero la invitación para que en cuanto la pandemia nos lo permite y su agenda también, tengamos la oportunidad de tenerlo en Chiapas. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor, y dejo para que puedan hacerle algunas preguntas. Gracias, presidente, y de manera muy rápida le leo las preguntas, maestro, para que usted nos pueda responder. Dice, ¿cómo deben suscitarse las detenciones en protesta cuando hay agresiones a bienes particulares? Desde el enfoque de la charla que nos comentó. Y la siguiente es, ¿podría describir, por favor, aquello que dijo de la fruta del árbol prohibido? Gracias. Esas son las dos interrogantes que hay en el chat. Adelante, maestro. Ok, muy rápido voy a tratar de hablar de las tres preguntas. Respecto a lo que comentaba el presidente, efectivamente creo que es otro supuesto en el cual las circunstancias particulares de los casos son sumamente importantes. Es muy difícil como establecer reglas como muy específicas para los supuestos de puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público o ante el juez en casos de órdenes de aprehensión. Aunque sí podemos generar, como decía, estos como reglas generales o criterios, ¿no? Si una persona detenida requiere atención médica, es evidente que primero viene la atención médica y luego viene la puesta a disposición, ¿no? Es una cuestión de urgencia. Si hay, por ejemplo, la Corte también ha hablado de víctimas, si existe una necesidad de actuar en ese momento por los elementos para proteger integridad de las víctimas, también se justifica una cierta dilación en la puesta a disposición. Cuestiones de distancias, tiempos, tráfico. Todo eso, la labor, lo que siempre trato de explicar en este tipo de eventos académicos, particularmente con personas encargadas de la seguridad pública, es todo esto es muy importante que los propios policías sean capaces de explicar las razones por las cuales se dan determinadas circunstancias, ¿no? ¿Por qué detuvo a esta persona? Tiene que ser muy específico en las circunstancias en las cuales las detuvo. ¿Por qué me tardé 1 hora y no media o 10 minutos en entregar a esta persona ante el Ministerio Público? El policía tiene que ser muy exacto en todas las circunstancias que se dieron para eso, ¿no? Entonces, sí, sin duda ayuda un poco a generar estas reglas generales, pero también es importante que no perdamos de vista que pues, la puesta a disposición también es un derecho fundamental importantísimo, ¿no? Lamentablemente, hemos sido testigos de innumerables casos en donde puestas a disposición con demora de varios días,
pues, suelen ser elementos en donde se tortura gente o se afecta gravemente la integridad personal de muchas personas, ¿no? Entonces, siempre un balance entre las dos cosas es fundamental. Respecto de la segunda pregunta, como decía, la flagrancia se tiene que ver, ¿no? Entonces, pues en supuestos de protesta, pues cuando se ve a una persona cometer un delito, digamos, se daría el supuesto para en ese momento realizar la flagrancia. Lo que no se vale es, pues se da el supuesto delictivo y van por esa persona a su casa 2, 3 días después, ¿no? Para que se haga una flagrancia, y esto quiero ser como muy, muy reiterativo, se tiene que dar en ese momento o inmediatamente después. El elemento temporal es fundamental, ¿no? Entonces, siempre y cuando cualquier persona esté viendo cometer a otra un delito, puede en ese momento ejercer una detención, ponerla a disposición inmediatamente de la autoridad civil más cercana, y va a ser una detención considerada legal. Y finalmente, digo, la última pregunta es una pregunta interesantísima. Podemos hacer otro día una plática sobre exclusión probatoria, que da para cursos enteros de varias horas, pero la idea del fruto del árbol envenenado, obviamente esta referencia claramente bíblica, lo que se refiere es que se refiere a una exclusión indirecta de evidencias obtenidas de manera ilícita, ¿no? Si yo, por ejemplo, bueno, una autoridad hace un cateo ilegal de un domicilio y encuentran una referencia a una bodega, por ejemplo, y a partir de esa referencia van a esa bodega y encuentran elementos delictivos, pues toda la cadena, digamos, de hechos que llevó a encontrar esa evidencia final es un fruto del árbol envenenado, ¿no? Un fruto de la violación a derechos fundamentales primigenia. Y por tanto, toda esa evidencia va a ser ilícita. En una detención, por ejemplo, se puede, a partir de la detención, no sé, encontrar un celular y en ese celular encontrarse evidencia que lleve a otra evidencia y así sucesivamente. Y pues todo eso va a ser fruto del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque no se hubiera podido encontrar toda esa evidencia si no se hubiera realizado la detención ilegal, ¿no? Entonces, la idea de la exclusión de prueba ilícita, y no quiero ahorita complicarlo mucho, hay excepciones a ese principio, es algo mucho más complejo que eso, pero digamos, la idea básica es que no se pueden utilizar pruebas que hayan sido materia o digamos, consecuencia de una violación a derechos fundamentales, ¿no? Entonces, a eso se refiere la referencia al fruto del árbol envenenado. Muchas gracias, maestro, por responder estas inquietudes de quienes nos acompañan en esta sesión y nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento por haber acompañado a esta actividad que realiza de manera semanal la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y a usted, maestro Guillermo, por compartir su experiencia en esta ocasión, esperando que próximamente también nos pueda acompañar en estos temas que ya comentaba. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo lunes en otra plática más. Hasta luego, que tengan bonito día.